Ok, chicos, voy a comenzar con el pase de lista. Román, Presente. Ale, Presente. Eloísa, Presente. Lulú, Presente. Jacqueline, Mariela, Presente. Aarón, Yes Baby. Bien, chicos. Pues bueno, por ahí, no sé si quieran que comencemos con el ejercicio que les tenía yo preparado de Ted Bundy o lo dejamos para el final y comenzamos de lleno con las exposiciones. Yo opino que el ejercicio para no perder como La, quien dice sí, la continuidad, ok, sí, sí. bien. Espérenme tantito porque la tengo en mi drive. Ok, vamos a abocarnos un poquito más a la parte de TED para ir checando el origen de estas conductas exógenas que lo convirtieron en este multihomicida o bueno, asesino serial como se les llama en la Unión Americana. ¿Ok? Van a ir ustedes checando los puntos importantes y las partes y cómo es que el modus operandi de él fue evolucionando desde prácticamente un hecho aislado a cómo se fue alterando y volviendo pues el asesino serial tan encantador que todo el mundo decía o solía ser, ¿ok? Theodore Robert Cowell Bundy nace en Burlington, Vernon, el 24 de noviembre de 1946 en Branford, Florida, ¿ok? Y es prácticamente, se le considera secuestrador, violador, asesino en serie de mujeres. Chéquense nada más esto, mujeres, niñas, porque bueno, también hubo por ahí una menor de edad. En ningún momento habla sobre varones, en ningún momento se habla sobre la dubitabilidad de su sexualidad, ¿ok? Después de más de una década de negociaciones, confesó 30 homicidios que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido. Se le confirmaron 30 asesinatos, condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. La siguiente actividad que vamos a realizar es prácticamente un recorrido en Google Earth, los lugares de hallazgo donde dejaba los cuerpos de sus víctimas, donde cometía los actos, ya que son más de 30 asesinatos, no los voy a evocar todos, solamente los más importantes y los más emblemáticos. Aquellos que llamaron más la atención de la población en la década de los 70, ¿ok? Bien. Él fue hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca conoció y de Louise Cowell. Vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos, chéquense esta parte, eran sus papás y que su mamá era su hermana mayor. Obviamente, como su mamá queda embarazada pues por este hombre de este veterano de la Fuerza Aérea, pues era una vergüenza porque pues la mamá salió embarazada, no se casó y pues venía de una familia extremadamente conservadora, en donde prácticamente pues que seas una mujer madre soltera en esta década prácticamente es una vergüenza. Entonces los papás, para no pasar esta vergüenza social, le dijeron a la mamá, vas a tener al niño, pero al mismo tiempo la mamá, o sea, la abuelita de Ted, se ponía también una botarga, ¿sí? Para simular que estaba embarazada. Y a la chica la mandan fuera, pues da a luz, se traen al bebé y pues prácticamente figuran la familia perfecta, ¿no? En donde todo figuraba bien.
todo participaba de una manera adecuada y pues prácticamente él creció así. En 1950, Ted y su madre se mudan a Tacoma, Washington, con otros familiares. Ahí Luis conoció a Johnny Coppel Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted posteriormente toma el apellido. Sí, si ustedes se dan cuenta, él pues no tenía un apellido como tal, cierta parte eh, de los abuelos, ¿ok? El apellido Bondi lo adquiere de su padrastro, ¿sí? Quien también no le dio una buena vida, ¿sí? El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Obviamente, pues al no ser hijo de este hombre, lo maltrataba, aparte de que él ya traía arrastrando ciertos, traumas de la niñez por parte del abuelo, porque el abuelo era extremadamente agresivo con él, le metía unas golpizas, incluso él jamás quiso hablar de esto con la psiquiatra y los psicólogos que estuvieron en terapia con él en la cárcel, pero no se descarta el abuso sexual. O sea, pero le tocabas el tema y se ponía extremadamente agresivo, ¿sí? Eh, eh, Fue un estudiante aplicado con muy buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget en Tacoma, con la licenciatura en psicología. Él estudiaba psicología y derecho. O sea, era una cosa impresionante. O sea, por eso es que era tan encantador, por eso es que era tan, prácticamente tan elocuente, era maravilloso, ¿no? Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. ¿Por qué creen ustedes que no duraba mucho tiempo en sus trabajos? Porque tenía, bueno, porque ya empezaba a presentar su conducta narcisista y por ende tenía muchos problemas con sus compañeros en su ambiente laboral. Exactamente. Y aparte de que, bueno, él siempre se sintió superior. O sea, yo soy estudiante de psicología y voy a estudiar derecho y no es posible que yo tenga estos trabajos temporales, pero siempre envidió a sus compañeros. O sea, si alguien traía un vehículo mejor que él, siempre buscaba la manera de darse a notar. O sea, era un hombre extremadamente narcisista. ¿Ok? Antes de comenzar, bueno, vamos a comenzar los primeros delitos y el asesinato. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios mientras estaba ebrio. Si una persona que es narcisista y consume alcohol, por lo regular al otro día no recuerda lo que hace, porque el narcisismo eh, prácticamente es una parte de poderío para la parte cerebral. A eso súmale el alcohol, hagan de cuenta que es como la varita del olvido y hasta luego, ¿ok? El 4 de enero de 1974 entró a un cuarto de la universitaria Jenny Lenz, de 18 años. La golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con daño cerebral permanente. Bundy contaba con 27 años. Esa fue su primera víctima, pero si se dan cuenta, la chica queda con vida. Obviamente esta descarga de adrenalina, de pasión, de poder, despertó algo en él, ¿sí? Ahí comenzamos con esta parte de necesito volver a repetir este acto. 27 días después atacó a la estudiante en psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Haley, de 21 años. Bundy entró en su domicilio, ¿sí? Y la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores las pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda pues fueron encontrados, no luego, sino se encontraron mucho tiempo después en una montaña muy cercana. Pero, a ver, muchachos, de lo que hemos estado estudiando, vamos haciendo y vamos checando el modus operandi. ¿Qué fue lo que se detonó en Ted para pasar de una simple violación, o bueno, en este caso, un ataque de tipo sexual a matar a una mujer? O sea, también atacarla sexualmente, pero ya tenemos el homicidio, ¿ok?
con lo que vimos en la exposición pasada que nos dio su compañera, ¿cuáles eran las características del narcisista? Repasemos. Elo. Que quería siempre tener la atención de los demás. Muy bien. Necesitaba tener la atención de los demás. ¿Y qué parte importante? Otra cosa. Lulu. Necesidad profunda de, ay, ¿cómo dijo? De atención. Necesidad profunda de atención, sí, pero hay algo que se les está pasando que es la parte de la satisfacción del ego. Acuérdense que nos regresamos a la parte freudoniana. Estábamos en el yo, el ello y el super yo, ¿ok? Recordemos, el yo es yo visto a través de mi perspectiva como ser humano, el ello es la perspectiva de los seres humanos y mi entorno alrededor, y el super yo, la parte de mi ego centralizada por mis acciones y cómo es que yo me voy a engrandecer. Cabe señalar y recordemos que el super yo es más significativo en quiénes, en varones o en mujeres. En varones. Sí, Varones. no digo que las mujeres no seamos ególatras, sí lo somos, pero en varones, por esta parte del instinto primitivo, se necesita denotar este poderío, esta superioridad. Por lo tanto, él necesitaba demostrarse no solamente a los demás, que estaba causando revuelo y terror, sino a sí mismo de esta sensación, esta descarga adrenalínica de volver a cometer los actos, ¿no? Algo se detonó dentro de Ted y posteriormente es que se volvió adicto a estas descargas de adrenalina. Más adelante vamos a trabajar con Chikatilo. Chikatilo era extremadamente un asesino extremadamente biológico, primitivo, bestial, y ahí es como vamos a hacer un comparativo de cómo funciona la mente de un sociópata, psicópata, asesino multihomicida, y prácticamente la mente más perturbada de un esquizoide y demás. Pero vamos a ir escalando gradualmente también con las exposiciones de ustedes, ¿sí? Y por ahí les voy a ir dejando trabajos, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok, trabajando con Google Earth. Hagan de cuenta que aquí tengo la geolocalización, ¿sí? De la Universidad de Washington, que era principalmente en donde él comienza a trabajar, ¿sí? Y perpetrar el inicio de estos crímenes, ¿sí? Posteriormente, durante la primavera del verano de 1974 desaparecen varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo en el día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a las chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía una particularidad de ir cargando libros y llevar un brazo enyesado, que era lo que yo les comentaba en la clase anterior, o llevaba un cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar un Volkswagen. Él utilizaba un bochito, ¿sí? El cual había sido visto rodando en el sitio donde desaparecieron las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver, Canadá, y su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto con otro cuerpo sin identificar. Tenía lugares muy específicos para dejar los cuerpos, pero hagan de cuenta que cuando un lugar le llamaba demasiado la atención, volvía a dejar el cuerpo ahí. Nada más que cuando el FBI hace las indagaciones y comienzan a tratar de buscar los cuerpos, como ya había pasado un tiempo determinado, les fue muy difícil volver a encontrar las osamentas, porque bueno, desgraciadamente él guardó silencio por 10 años y jugó muchísimo con el FBI, jugaba con sus mentes, recuerden, era encantador, divino, enamoraba al jurado, alto coeficiente intelectual y por lo tanto hizo varias apelaciones, ¿sí? Para que la pena de muerte se fuera alargando y el proceso, él estuvo así de no pisar la cárcel y también de no estar sujeto a proceso, pero cometió un error que fue cuando se escapó, ¿ok?
Hasta ahorita, ¿vamos bien? Sí. Sí, Aquí es en la ciudad de Vancouver, Canadá, y su geolocalización es de 428 en el norte y 123 en el paradero de Greenwich. ¿Ok? Ustedes se van dando cuenta de las geolocalizaciones. Son lugares y puntos específicos, no están muy lejanos, ¿sí? Tenía un lugar determinado. ¿Por qué los psicópatas, muchachos, tienen lugares específicos y determinados para realizar sus actos? ¿Tienen una idea? ¿Cuál es la diferencia que yo les había mencionado entre el psicópata y el sociópata con esta necesidad de control? ¿Alguien? ¿Quién dice yo? ¿Es Baby? ¿Recuerdan cuando les hablé que tienen todo extremadamente calculado y que tienen todo extremadamente catalogado para que no se les salga de control la situación? Sí. Ok, bueno, cuando él tiene un lugar determinado con ciertos puntos en donde iba, regresaba, cometía, y si sentía que lo estaba, que iban tras sus pasos, se regresaba y se iba a otro lugar, pero lo iba marcando. Porque si él salía de esta zona de confort, obviamente su plan se iba a deshilar y prácticamente iba a perder el control e iba a dejar de perpetrar dichas acciones. Estas son las características de un psicópata, chicos, ¿sí? El sociópata sí está más adaptado a su entorno y a su medio social, pero puede tener un control más determinado para cometer los actos, como el caníbal de Ecatepec, que él mató mujeres por 20 años, pero lo hacía de manera esporádica, puede ser una por año, una cada 2 años, pero Ted no. Ted dejaba un periodo corto o un lapso de tiempo. Quiero que vayan y chequen esta parte para que puedan hacer la diferenciación de un psicópata y de un sociópata. Esto es derivado al trastorno narcisista porque él necesitaba tener esta satisfacción de la necesidad de poder tener el control. ¿Me entienden? ¿Ok? Y aparte de que iba muy relacionado con la parte sexual. ¿Ok? El 14 de julio la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque Lake Spanish. Así se le vio conversar con un hombre que tenía un brazo enyesado y que pedía ayuda para cargar libros en su auto. Días después volvió al mismo parque y secuestró a Denise Naslu, la cual pasaba el día con su novio y con sus amigos. Los restos de Janice y Dennis fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago Sammamish. ¿Ok? Prácticamente, recordemos, teoría lombrosiana, que era lo que yo les decía en la clase anterior. ¿Qué señalaba Lombroso? Que si eres feo, eres delincuente. Sí, pero Ted no era feo. ¿Okay? Ted era encantador, un hombre de tez blanca. ¿Alguna vez alguien vio la película de Milagros Inesperados? Es una película un poco vieja. No. Bueno, les platico un poquito de esta película. Esta película data del primer hombre de color que es ejecutado en la silla eléctrica. Este hombre lo acusaban de matar a 2 menores, es basada en hechos reales. Lo acusaban de haber matado a 2 pequeñitas en la Unión Americana. Cuando este hombre pues se lleva con lujo de violencia a la cárcel y pasan 20 años y lo tiene sujeto a proceso, y cuando lo ejecutan 5 años después, por ahí les encargo el micrófono, muchachos, 5 años después,
prácticamente descubren que él era inocente. Y obviamente, pues el Estado le da una remuneración económica a la familia y usted disculpe. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente enardecida, enojada con la raza negra, prácticamente comienza a señalarlo a él. ¿Por qué? Porque él era un hombre que tenía un síndrome y que era retraído, que era aislado y que prácticamente no socializaba. Sí, por lo tanto fue el primer sospechoso y la policía no tuvo la pericia necesaria para hacer una investigación y por lo tanto lo señalaron, lo declararon y pues él nunca hizo lo más necesario por protegerse ni por defenderse, ¿sí? Por lo regular, en los reportes psicológicos y psiquiátricos señalaban que era una persona muy callada, respetuosa, pero que no socializaba. Creo que tenía síndrome de Asperger. Entonces, por lo tanto, lo que pasa es que, ¿qué pasó ahí? Se dan cuenta 10 años después y se hace la investigación y resulta que el asesino era un hombre blanco de entre 30 y 40 años aproximadamente que tenía un trastorno esquizoide y que había no solamente perpetrado esta acción de haber matado a estas dos niñas, sino que ya llevaba antecedentes. Obviamente en la década de 1920 la gente no lo podía creer. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser posible que esta situación pase? Entonces, cuando Ted Bundy, mande, dime. No, nada, mis disculpas, es que mi micrófono se Sí. está encendiendo a cada rato. Ok, no te preocupes. Trata de mantenerlo cerradito, ¿va? Entonces, prácticamente, cuando pasa el caso de Ted Bundy, que es uno de los primeros asesinos seriales reconocidos en la Unión Americana, estamos hablando de un hombre de un aspecto, pues efectivamente que era, pues, guapo, atractivo, que las mujeres obviamente caían ante sus encantos porque, bueno, es que es un hombre de blanco que trae un cabestrillo, se le están cayendo sus cosas, lo voy a ayudar, pero cuando él notaba que estaban distraídas, las golpeaba y posteriormente perpetraba estos delitos. ¿Sí? Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico y se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba, el bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante de la Facultad de Leyes en la Universidad de Utah. Ahí es donde el trastorno se hace más evidente y más prolongado. ¿Por qué? Porque cabe señalar que ya no tenían nada más una, sí, pero bueno, en realidad son dos pequeñitas, realmente. Eran dos pequeñitas, eran gemelas. Luego le paso el material que tengo por ahí de esa película. Entonces, retomando, prácticamente el ego de Ted se hace mucho más grande y el trastorno se hace muchísimo más evidente. ¿Por qué? Porque ya no nada más era la carrera de psicología, sino también la carrera de derecho. ¿Sí? Entonces eran dos carreras y era una persona que tenía un ego ya muy grande y que era inalcanzable, ¿sí? Entonces, por lo tanto, él tenía esta necesidad de satisfacción de tener que cometer los actos, ¿ok? Esta es la Universidad de Utah, ¿sí? Es una de las mejores universidades en la Unión Americana. Ok. Aquí voy a comenzarles a proyectar las características anatomofisiológicas y la media filial de las víctimas. Quiero que vayan poniendo mucha atención porque Ted no tomaba nada más víctimas al azar, tenía víctimas muy no sale, quisiera hablar con los chicos. Específicas. Sí, chicos, la LIC quiere hablar con ustedes. Voy a pausar tantito la clase y ahorita continuamos, ¿vale? Total, son 2 horas, tranquilos. Ok, LIC, son todos suyos. Perdón. Maestra, perdón, o sea, no quiero interrumpir su clase, pero sí me gustaría escuchar porque ayer ya me quedé esperando a que el maestro Werner me diera acceso y ya no pude entrar.
Y entonces estoy aquí, chicos, por creo que es Baby, Jacqueline, por lo que me estuvieron comentando en su clase de su tutoría, ¿no? Entonces estoy aquí para ver qué pasa, cómo se puede arreglar. La maestra también ya se comunicó conmigo y aquí lo que se trata es de llegar al mejor acuerdo para que no tengan problemas, chicas y chicos, porque creo que es alguien también, es un chico, ¿no? Sí, es Aaron, pero no está ahorita, Lick. Me mandó un mensajito que tiene un problema de tipo familiar y que no se iba a presentar. Pero Okay. pero están las chicas, entonces yo creo que ellas le comentan. Yo se los dejo, si quiere incluso está. Ok, bien chicos, continuamos con lo de Ted. Ok. Nos quedamos con, aquí tenemos la fotografía de su primer víctima. Quiero que vayan checando, les digo, la media filial. El 30 de octubre desaparece Laura Aimee, de 17 años. Van checando el rango de edades de las víctimas y van checando las características anatomofisiológicas. Ella volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes de WhatsApp, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos y amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. Estaba acechando a su víctima. O sea, no eran víctimas, algunas sí eran víctimas seleccionadas así fortuitas, ¿qué significa? Que se le presentaban en ese momento, pero algunas ya las tenía él localizadas y trataba y buscaba la manera de llegar a su objetivo. ¿Ok? La policía inicia una investigación y descubre similitudes del modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. ¿Sí? Aquí tenemos otra víctima, si se dan cuenta, bastante guapa también. ¿Ok? El 8 de noviembre, Bundy se acerca a Carol DaRoche en el Fashion Palace Mall en Murray, Utah, haciéndose pasar por una oficial de policía y le informó que habían intentado robar su coche, ¿sí? Y DaRoche subió al auto de Bundy y bajo la creencia errónea de que iba a la comisaría para presentar un informe, después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó, una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo. Consiguió que un motorizado que pasaba la llevara a la policía y en la comisaría Carol narró lo sucedido, así que obtuvo la descripción del hombre y del vehículo y el tipo de sangre del atacante. En 1970 como tal no estaba todavía la prueba de ADN, pero sí utilizaban el factor RH, o sea, sabían qué tipo de sangre era las personas agresoras y ahí era cuando se iba creando esta base de datos, si era positivo, B positivo, y cuáles eran las características. Cabe señalar y recordemos que hay personas con tipos sanguíneos muy raros, ¿sí? O que tienen, no sé, a lo mejor diabetes, hepatitis, cirrosis, etcétera, ¿ok? Este es el Fashion Place. Es uno de los centros comerciales más grandes de la Unión Americana. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el doctor Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El doctor Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver de Garin en un banco de nieve a varios kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada y no se encontró evidencia alguna del atacante. ¿Se dan cuenta de que ya iba avanzando el modus operandi? Cada vez se volvía él más agresivo con sus víctimas. Ya había sido brutalmente golpeada esta mujer. Obviamente en todas había un patrón repetitivo en donde existía la violación, ¿sí? Este es el hotel en Aspen, Colorado. Y estas son otras de sus víctimas.
Chéquense, todas castañas, de tez blanca, de ojos castaños también, no eran ojos de color, ¿sí? A pesar de que las fotografías son en blanco y negro, cuando los ojos son claros, alcanzan a notarse. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en la zona boscosa de las montañas Taylor. Pertenecía a Brenda Hall. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores de 3 policías. Después encontraron partes de los cuerpos de Linda Haley, Susan Rancourt, Roberta Parks y posteriormente se hallaron restos óseos que fueron identificados pertenecientes a Donna Manson. ¿Ok? Chicas, con una edad aproximada de 19 a 25 años. ¿Ok? Esas son las montañas Taylor. Él practicaba montañismo, ¿sí? Por eso es que se mantenía en forma y prácticamente conocía este tipo de lugares y sus alrededores. En junio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país practicando autostop, que es prácticamente el famoso aventón. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por los estudiantes en el pozo de una mina cercana en Georgetown, Colorado. ¿Sí? Con el mismo modus operandi, violada, brutalmente golpeada y con las mismas características anatomofisiológicas. ¿Sí? Se dan cuenta, otra vez, montañas, ¿sí? Lugares aislados. ¿Sí? El 14 de enero de 1978, el edificio de la fraternidad Chi Omega estaba semivacío cuando Nita Heavy volvió a la madrugada. Lo extraño es que la puerta estuviera abierta y decidió ella esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la cual encontró tambaleándose por el pasillo, herida gravemente, y Katy fue hallada con vida, aunque malherida en su cuarto. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. Esa misma noche perpetró 3 crímenes en un mismo en un tiempo determinado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le podía llevar a este hombre cometer estos atroces crímenes? Pues no más de 3 horas. Entonces, prácticamente aquí ya se había vuelto más agresivo. Estrangulada, una de ellas mientras dormía, con un golpe en la cabeza, le destrozó el cráneo a la otra. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Harvey. No lejos de allí, Bondi ataca a Cherry Thomas, que sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufre una pérdida de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabellos y sangre del autor. Sí, el 9 de febrero de 1978 secuestra a Kimberly Leach, la víctima más joven de Ted Bundy, 12 años. ¿Por qué rompe el patrón en ese momento? ¿Por qué pasar de 19 a 25 a 12 años? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era lo que tuvo y la oportunidad que obtuvo en ese momento. ¿Sí? Su amiga Priscilla narró a la policía que había visto subirse a la camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Ella muere durante la violación y 8 semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. ¿Ok? Se dan cuenta de que ya había pasado de Washington, Canadá, y se traslada hasta Florida, que queda hasta el otro extremo, ¿sí? ¿Por qué romper el patrón? Porque ya lo estaban buscando, porque ya tenían un perfil determinado, y él dijo, no, mejor yo no puedo parar esta sed de seguir cometiendo, porque se vuelve como una necesidad afectiva, es como un drogadicto que no puede dejar de consumir los estupefacientes. Lo mismo pasa con un asesino serial. No pueden controlar esta necesidad de seguir cometiendo dichas acciones porque es como una, bueno, no es como tal una descarga adrenalínica, ¿sí?
Tras el asesinato de Leigh, Bundy por alguna razón regresó a su apartamento en Tallahassee. Al parecer se deshizo de la furgoneta blanca y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el oficial lo dejó mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas y roba el famoso Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee. Después de algunos encuentros intensos con empleados del hotel en su relación con las tarjetas de crédito, las cuales eran obviamente robadas, ¿sí? Porque también era cleptómano y mitómano, obviamente. Una necesidad muy característica de los narcisistas son necesidades de impulsiva. Ahí entra un poquito el TOC, no como tal se refleja, que es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero sí está muy bien marcado. ¿Ok? Había sido denunciadas por Bundy, termina en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por el oficial de patrulla, lo que detuvo después de una persecución con una breve lucha. ¿Sí? Nada fue fácil con Bundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia, metódicamente agotó sus apelaciones. Ha sido uno de los procesos legales más desgastantes en la historia de la Unión Americana. Tuvo más de 10 apelaciones este hombre. ¿Y cómo se las gastaba? Les decía a los investigadores del FBI, ¿quieres saber a dónde tengo a fulanita de tal? ¿Quieres darle paz a su familia y así? Dame la apelación que necesito, y consígueme todos los recursos legales necesarios y te digo en dónde dejé su cuerpo. O sea, y así se la llevó por 10 años el hombre. O sea, increíblemente listo, ¿sí? Se representó a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos en la ejecución. La primera era el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir, el 2 de julio de 1986 y el otro el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. Este criminal usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. De hecho, hay un video del juicio. No sé cómo lograron obtenerlo porque realmente en los juicios en la Unión Americana no son grabados. Entonces, en donde el juez le dice, es una lástima que un joven tan apuesto y brillante como usted haya decidido dedicarse al camino del mal o algo así, más o menos le referencia el juez. Pero prácticamente, o sea, el mismo juez se sentía sorprendido. ¿Sí? Y casi le concede la absolución. Este criminal prácticamente eh, resaltando tal rasgo criminológico, Robert Russell estigma que Bundy favoreció, pues la prensa interpretó mal que aquel encanto personal señalaba que, al contrario de la imagen que él brindaba en los medios de difusión, este delincuente no era más que Rodolfo Valentino, de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. Sí, o sea, ya tenía tan encantado también a los medios de prensa que los había convencido que efectivamente no podía haber sido él porque él era encantador. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Kepler, jefe de investigaciones del Departamento de Justicia de Washington, con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Radway, asesino en serie conocido como The Green River Killer, el asesino de la Milla Verde, algunos lugares en donde guardaban los restos de unas cuantas víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión, compulsión, que era lo que les mencionaba, el TOC, ¿sí? Y necrofilia, porque también sostuvo relaciones sexuales incluso cuando pasaba este periodo en donde no podía conseguir una víctima y sabía que había dejado un cuerpo por ahí, iba y tenía relaciones sexuales nuevamente con el cuerpo que había dejado en los alrededores. Así que también había cometido necrofilia y no se los mencioné aquí, pero también cometió actos de canibalismo, ¿sí? Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana en la prisión estatal de Florida a sus 43 años de edad. ¿Ok? Esta es la prisión estatal del estado de Florida.
en donde todavía la pena de muerte está en vigor. Lo que es Florida, Texas y Nueva York todavía está en vigor la pena de muerte. En diciembre de 1987 fue examinado durante 7 horas por Dorothy Otton Lewis, profesora de la New York University Medical Center. Lewis diagnosticó como maníaco depresivo, cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos. No se crean, chicos, que la depresión es, ay, estoy deprimido y pues ya no quiero seguir con mi vida y prácticamente me voy a aislar. Existen diferentes tipos de depresión y aquí tenemos el claro ejemplo de una depresión no tratada, mal centralizada y mal enfocada, ¿sí? Maníaco depresivos, o sea, que tenía estos periodos en donde ahorita tengo ganas de matar, tengo ganas de sentirme vivo, tengo ganas de desdeprimirme y pues vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, aguas con esta parte, no sé si tenían el concepto de la depresión en donde el paciente siempre tiene ganas de dormir, no tiene ganas de estar con nadie, se aísla de los demás. No es del todo cierto, ¿eh? Hay diferentes tipos y TED era la excepción, ¿ok? Estos delitos ocurrían normalmente durante los episodios de depresión. Bondi le explica con detalle su infancia, en especial su relación con los abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell. Según Bondi, su abuelo Samuel era un diácono de la iglesia. Prácticamente también recurriría a ese trastorno religioso. Más adelante se los voy a mencionar. La descripción estableció a su abuelo como un tirano abusador. Bondi lo describió como un racista que odiaba a los negros, los italianos, los católicos y los judíos. Además declaró que su abuelo torturaba animales y golpeaba al perro de la familia y maltrató a gatos de los vecinos. También le dijo a Lewis que su abuelo mantenía una gran colección de pornografía en su inventario donde, según familiares, Bondi y su primo se colocaban a mirar durante horas. También dijo que Samuel Cowell montaba rabia violenta cuando el tema del padre del muchacho era tocado por familiares que se solían expresar escepticismo ante la historia que daba. Bondi describió a su abuela como una mujer tímida y obediente que ingresaba de forma esporádica a los hospitales para someterse a tratamiento por depresión. Hacia el final de su vida, Bondi dijo que se convirtió en agorafobia. ¿Saben qué es la agorafobia? Es este miedo a salir al exterior. Las personas realmente se aíslan y solamente pasan en un lugar determinado, ya sea en su casa o en una institución mental, o no pueden salir al exterior. Eso es la agorafobia, les da miedo el exterior. Julia, la tía de Bondi, recordó un incidente perturbador que tuvo con su joven sobrino. Después de recostarse para tomar una siesta, Julia despertó rodeada de cuchillos de cocina de la familia Cowell. El pequeño Ted, de tan solo 3 años, ¿sí? Estaba al pie de la cama sonriéndole. Bondi usó tarjetas de crédito robadas para comprar más de 30 pares de calcetines. Sí, era fetichista. Entre las cosas que encontraron algunos anillos y pulseras que utilizaban sus víctimas en los pies. También les quitaba las uñas o se comían los pies de estas, porque le encantaba esta parte del fetiche, ¿ok? Bondi era considerado como fetichista de pies. Bien, chicos. Y con esto concluyo. ¿Qué me pueden decir de la conducta sádica, alterada y perturbadora de Ted? Ya nada más quedamos 6. Ale. Pues de su conducta, pues básicamente la mayoría de los actos los hacía cuando tenía los ataques de depresión. Exactamente. ¿Y qué otra cosa? Pues básicamente siempre que cometía los asesinatos, pues los realizaba en lugares de zona de confort, ya sea pues, en escuelas y haciéndose pasar pues, por un estudiante, básicamente. Ok. Dímelo.
Tengo una pequeña duda. Sí, dime. Es que, bueno, hace tiempo atrás salió la serie de él en Netflix y Ujú. recuerdo vagamente, la vi. Entonces, mi duda es si al principio de que empezaba a hacer los asesinatos y pues tenían como evidencia de que veían a tal persona platicando con un hombre que tenía el brazo enyesado y así, ¿por qué cuando las muchachas veían no se lo hacían saber a la autoridad en ese momento? Porque prácticamente esta es en la década de los 70s, ¿sí? Principio de los 80s, cuando se iba en 1960, los derechos civiles de las personas de color entran en vigor y solamente habían pasado 10 años en donde apenas como que la sociedad de la Unión Americana estaba teniendo en conciencia y en consideración los derechos civiles de las mismas. Entonces, prácticamente ahí vamos a incluir el racismo, no se podía sospechar de un hombre blanco, de rasgos anatomofisiológicos atractivos y por lo tanto, pues no se lo reportaban a la policía porque no era sospechoso. Volvamos a invertir la moneda. Si hubiese sido un hombre de color y no agraciado, les apuesto lo que quieran que inmediatamente lo hubieran reportado. Y este hombre trabajó durante un tiempo determinado porque uno tenía un modus operandi en donde iba y venía, pero era blanco, ¿sí? Era un hombre guapo que prácticamente utilizaba su atractivo físico y visual para poder perpetrar dichos actos, ¿ok? Entonces, si nosotros reestructuráramos, perdón, la parte criminológica, ¿sí? Nos daríamos cuenta de que si uno hubiese sido un hombre tan atractivo, pues lo hubieran agarrado desde muchísimo antes, ¿ok? Sí, también siento que influyó mucho la convivencia que tenía con su abuelo, ya que pues veía lo que hacían, ¿no? Por supuesto, ahí tenemos el primer factor endógeno, que es la parte familiar. Recordemos que el núcleo Círculo, familiar, ¿sí? ¿Te escuchas, baby? no sé si voy a decir círculo familiar, pero es Sí, núcleo. sí, el círculo familiar y el núcleo social prácticamente son lo mismo. Entonces es imprescindible para el desarrollo humano de un individuo también establecernos, ojo, hay personas que vienen de hogares extremadamente rotos en donde papás drogadictos, mamás que se dedicaron a la prostitución, ellos fueron violados, maltratados y demás, y no por eso se convirtieron en asesinos seriales cuando crecieron, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a lo mejor este tipo de personas decidieron ser mejores individuos que lo que tuvieron en ese momento del núcleo familiar, ¿ok? Ted no se reivindicó, al contrario, fue creciendo el trastorno, fue detonándose y fue de manera esporádica, eh, prácticamente presentándose una y otra vez, cada vez más las oportunidades. En la película, él tuvo una novia, ¿sí? Ella iba a ser su víctima, pero lo que detuvo a Ted de no cometer el acto delictivo es que ella tenía una nena, ¿sí? La cual ella, la menor, comenzó a considerarlo como la figura paterna. No entiendo ahí esta parte porque Ted no era empático y no podía crear un lazo afectivo emocional. Creo que ahí fue la depresión y la necesidad afectivo emocional de pertenencia y de no sentirse solo, porque en sí yo no creo que él hubiese estado enamorado de esta chica. Pero bueno, esa es mi perspectiva y cómo yo lo Aparte veo. que la chica como que lo cubría en ciertas formas, porque en la película cuando lo van a atrapar, ella en vez de entregarlo, él lo ocultaba a las autoridades. Porque estaba enamorada, porque ella ya tenía el trastorno de codependencia emocional, porque él era extremadamente encantador,
¿Sí? ¿Por qué? Porque cuidaba a la niña, prácticamente veía por ambas y pues ella era una madre soltera y en cierto punto reflejaba esta necesidad que su mamá tuvo con él y de que prácticamente los abuelos lo escudaran como hijo propio cuando en realidad era hijo de su mamá con una persona que no lo había reconocido legalmente. ¿Ok? Bien, chicos, por mi parte, esto es todo para el psicoanálisis y el modus operandi de un asesino serial con el trastorno de narcisismo, egolatría, fetiches y etcétera, 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 como 10 trastornos mentales. ¿Ok? Bien, muchachos. Por ahí tenemos chance. Comenzamos contigo, Román. Creo que ya se me fue. Ah, no, ahí está. Aquí estoy, Miss. Aquí Para estoy. la... ¿Ok? Dice que no puedo compartir pantalla. Ah, espérame. Ese es mi culpa. Listo. Tan, tan. Vamos a ver. Bueno, yo voy a hablar sobre el trastorno de identidad disociativo. Bien. Primero que nada, ¿qué es la identidad disociativo? Según la Clínica Mayo, para los que no sepan sobre la Clínica Mayo, bueno, la Clínica Mayo es un hospital que fue galardonado como el mejor hospital del mundo en el año 2021, o sea, en este mismo año. Así que la Clínica Mayo define como este trastorno como eh, este trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por alternar diferentes identidades. Es posible que la persona que padezca esta enfermedad mental sienta la presencia de dos o más personas que le hablan o vivan dentro de su cabeza y que sientan que estas identidades lo poseyeron. Cada identidad puede tener un nombre, una historia personal y unas características únicas, entre ellas diferencias obvias de voz, género, tratos e incluso cualidades físicas como la necesidad de usar lentes. ¿Qué es lo que causa o cuáles son lo que causa este trastorno? Bueno, estos trastornos disociativos suelen manifestarse como una manera de afrontar los traumas y suelen aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia. En los Estados Unidos, Canadá y Europa, alrededor del 90% de las personas con este trastorno han sido víctimas de maltrato grave, tanto físico, sexual o emocional, o han sido abandonadas durante la infancia. Algunas personas no han sufrido estos abusos, pero han experimentado una pérdida temprana importante, como la muerte de uno de los progenitores, una enfermedad grave u otros eventos muy estresantes. ¿Quiénes son los más propensos a padecer este trastorno? Bueno, es más común que sean los niños quienes sean los más propensos en desarrollar este trastorno, pues son ellos los más afectados por agresiones desde pequeños por parte de los padres, familiares cercanos, y además un niño tiene una capacidad mayor que un adulto de despegarse de sí mismo y observar el trauma como si le estuviera pasando a otra persona. Un niño que aprende a disociar para superar una experiencia traumática puede usar este mecanismo de superación como respuesta a situaciones estresantes en su vida. ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno? Bueno, en cuanto al comportamiento, es la automutilación, el comportamiento autodestructivo o impulsividad. En cuanto al estado de ánimo, es altibajos emocionales, ansiedad o sensaciones de desconexión con uno mismo. En cuanto a lo psicológico, depresión, escena retrospectiva o estado alterado de conciencia, y también otros síntomas comunes es la amnesia o laguna mental. ¿Existe tratamiento para tratar este trastorno? Bueno,
Sí, el trastorno de identidad disociativo requiere psicoterapia con frecuencia, facilidad por la inopsis. Los síntomas pueden ir y venir de modo espontáneo, pero el trastorno no desaparece por sí mismo. El tratamiento puede aliviar algunos síntomas específicos, pero no tiene los efectos sobre el trastorno en sí mismo. El tratamiento es a menudo arduo y emocionalmente doloroso. Generalmente son necesarias 1 o 2 sesiones de psicoterapia a la semana durante al menos 3 a 6 años. Las sesiones tienen como objetivo integrar las personalidades en una personalidad única o alcanzar una interacción armoniosa entre ellas que permita una vida normal sin síntomas. La integración de las personalidades es lo ideal, pero no siempre se consigue. Las visitas al terapeuta son reducidas gradualmente, pero es raro que se terminen. Los pacientes pueden confiarse al terapeuta para que les ayude de vez en cuando a afrontar los problemas psicológicos, del mismo modo que pueden hacerlo periódicamente con su propio médico. Y el caso del que voy a hablar es de Billy Milligan, el hombre que llegó a tener 24 personalidades. Billy Milligan se le considera la primera persona con ese trastorno mental que fue absuelto de los crímenes que cometió en 1978. Bueno, en cuanto a su origen, Billy Milligan nació en 1955 en Miami Beach, Florida, y su primer crimen lo cometió a la edad de 20 años. Y en 1975 fue declarado culpable de violación y robo, por lo que permaneció 2 años en prisión hasta que fue puesto en libertad a principios de 1977. En octubre de ese mismo año fue arrestado por violar a 3 mujeres en el campus de la Universidad Estatal de Ohio en la localidad de Columbus. Las evidencias que se tenían en su contra eran abundantes e incriminadoras. No solo fue identificado por una de las víctimas, sino que dejó huellas dactilares en el coche y además rompió las condiciones de su libertad bajo palabra que le prohibía portar armas. Al final fue acusado de cometer 4 violaciones, 3 secuestros y 3 robos agraviados. Durante el juicio, Billy Milligan se declaró inocente, lo cual sorprendió a todos y aún más con su declaración donde afirmó que los autores de esos crímenes lo habían cometido 2 de sus otras personalidades, un yugoslavo de 23 años llamado Ragen y una mujer de 19 años llamada Adalana. Según él, ambos se apoderaron de su cuerpo y conciencia durante los crímenes. Milligan fue sometido a varios estudios psiquiátricos donde los especialistas lograron identificar 9 personalidades adicionales que vivían dentro de su cerebro. Cada una de ellas tenía su propio temperamento, inclinaciones e historia de vida. Ragen, el yugoslavo de 23 años, fue el responsable de los robos y secuestros. Además, se debe resaltar que era una de las personalidades más violentas de Billy Milligan, y mientras tanto Adalana, de 19 años, era otra personalidad de Milligan. Esta era una joven tímida de 19 años de edad y fue ella quien cometió las violaciones. En 1968, el juez de tribunal de primera instancia del condado de Franklin decretó a Milligan no culpable por demencia. Y fue en ese momento donde Billy Milligan se convirtió en la primera persona en la historia de Estados Unidos en utilizar con éxito como defensa el trastorno de identidad disociativo, que en ese tiempo se conocía como trastorno de personalidad múltiple. El proceso penal de Billy atrajo una amplia publicidad, llegando a las portadas de muchos de las importantes llegando a las portadas de muchos de los importantes y procedimientos de la época. A pesar de que se ganó la absolución de los crímenes que cometió, no ganó su libertad, ya que fue remitido a varios hospitales psiquiátricos en donde su caso continuó siendo estudiado. Durante la etapa en la que se encontraba recluido, los doctores llegaron a identificar en él un total de 24 personalidades separadas, donde según especialistas, ninguna de las personalidades tenía conocimiento de las actividades o pensamientos que tenían cada una de ellas. De esas 24 personalidades, de esas 24 personalidades, 11 en ser identificadas eran considerables deseables, pero las otras 13 no. La última personalidad en aparecer se identificaba como el profesor,
y este era muy especial, pues a diferencia de los demás, este combinaba rasgos de las demás 23 personalidades, lo cual permitía una cierta interacción entre ellas. Esa era la dominante. Así fue. Ahorita Disculpe. te explico. Ahorita te El explico. profesor. Sí. Así fue escrito y publicado por Daniel Keats en su libro The Minds of Billy Milligan, quien entrevistó a Billy en varias ocasiones en el que estuvo internado. Ya en 1988, los psiquiatras que atendían a Billy consideraron que la terapia había funcionado, logrando que las 14 personalidades de Billy, 24, perdón, personalidades de Billy, se fusionaran nuevamente en una sola. Gracias a esto ya no era considerado más un peligro para la sociedad y tras durar 3 años más en atención ambulatoria, finalmente fue dejado en libertad en 1991. Se mudó a California para trabajar con directores de cine, incluidos Cameron y Joyce Shammer, en posibles adaptaciones cinematográficas de su vida. Sin embargo, ninguno funcionó y Milligan terminó terminó demandando a Cameron y a un socio productor. Y en 1990, Billy se declaró en bancarrota y regresó a Columbus, donde murió en 2014 de cáncer a la edad de 59 años. Bueno, actualmente se encuentra una miniserie de Billy llamado Monsters Inside, las 24 caras de Billy. Consta de 4 episodios y 1 hora cada uno. Dura cada uno de esos episodios, donde explica que sufrió maltrato por parte de su padrastro Chandler Milligan cuando era un niño. Esto fue señalado por los médicos como el origen de su trastorno, pues sus personalidades habrían surgido como ayuda para lidiar con estas agresiones. Voy a ver si se puede. Sí. ¿Tú lo escuchas? Bueno, yo no lo escucho, pero sí alcanzo a leer. Audio, pero tiene los subtítulos. Ajá, ok. ¿No se escucha, Miss? No se No, escucha. no. Ya le Es moví que no aquí. sé cómo poner el audio a esto. Ay, me asist- Disculpe. No, es que le estoy moviendo yo aquí. A ver, Ah, dale. ¿Sí se escucha o no? No, No. no, pero Ah, bueno, yo puedo leerlos. No sé. sí, bueno. Ok. Oye, espere. Y ya por último, el último que hablaré serán de las víctimas de Milligan. Hubo algo que no alcancé a mencionar en mi exposición y fue precisamente eso sobre las víctimas de Milligan. Pues como en mi exposición también esto les ocurrió en la vida real. Nadie se acordaba de las víctimas, nadie las mencionaba porque Billy Milligan era el centro de atención. Prácticamente todos los medios de comunicación estaban enfocados en Milligan y fascinados por lo que le estaba ocurriendo, ya que era inusual ese trastorno que él padecía. Y en la serie que se encuentra actualmente en Netflix, hace todo lo contrario, ya que la serie trata de honrar a las víctimas que quedaron opacadas tanto por el diagnóstico de trastorno de identidad disociativo que fue diagnosticado a Billy Milligan, como el veredicto del juez de no culpable. Y ya, eso sería todo. Ok, muy bien, excelente trabajo, felicidades. Un aplauso para su compañero. Muy bien. Nada más quiero agregar, en el trastorno de personalidad disociativo, cabe señalar que no hay cura. De hecho, para ninguno de los trastornos mentales que estamos señalando hay cura. No como tal, para la esquizofrenia sí se te puede dar un medicamento porque ahí sí puede ser peligroso para ti mismo como tanto para los demás. Entonces, muchas veces el paciente tiene que ser sedado y puesto en aislamiento.
Ahorita ya, de hecho, ya hay incluso hasta un chip que se les pone en la parte del lóbulo frontal cerebral, en donde prácticamente tienen controlado al paciente, pero no ha dado los resultados que se han querido. En la parte disociativa, el paciente tiene que estar 2 veces por semana, esto es cierto. Tengo una colega con la que, bueno, fue a terapia y trabajo con ella, y prácticamente ahí he visto pacientes con personalidad disociativa, donde un día llegan y se presentan contigo y te dicen un nombre y al otro día se vuelven a presentar contigo con otro nombre. Esto se le llama prácticamente detonaciones del trastorno subsecuentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño es abusado, ya sea de manera sexual, física, psicológica o emocional, donde le deja serios estigmas mentales, los niños crean barreras cerebrales y por lo tanto es como la manera de aislarse del mundo real. ¿Cuántos de aquí me podrían decir que tuvieron amigo imaginario durante su infancia? ¿Recuerdan si tuvieron amigo imaginario? Es algo muy común y muy normal en los niños. Entre 3 y 5 años. Empiezan a hablar solitos, se sientan. ¿Y a dónde vas? ¿Y con quién hablas? O sea, pero este vínculo se rompe como por más o menos los 7 u 8 años, en donde el amigo imaginario ya no debe de existir y prácticamente, esto se llega a disolver. En el trastorno de personalidad disociativo también va acompañada la depresión. Cuando estas personas se sienten tan frustrados a nivel ya sea sexual, psicológico, físico, emocional, en donde se sienten, comienzan a jugar la parte cerebral y a representarse este tipo de personalidades. Hablando de Billy Milligan, él fue la primera persona en la Unión Americana que se le declaró como inimputable, ¿sí? Prácticamente no es una justificación lo que hizo, pero realmente él no podía controlar ni sus acciones ni su actividad cerebral. ¿Sí? Por lo tanto, pues obviamente es una persona que para mí, desde mi punto de vista, no se le debió nada más de dar una absolución en donde se le dejara en libertad. Te vas a ir a un centro psiquiátrico en donde si tú me muestras un avance con con tu tratamiento, se te va a dejar salir en libertad, pero vas a tener que seguir en tratamiento de por vida. ¿Ok? Entonces, es así como se tendría que manejar. Yo ya les había mencionado que es un CEFEREPSI. Bueno, es un centro prácticamente de rehabilitación para personas que cometen actos delictivos de parte o de tipo psicológico y psiquiátrico. Se supone que debería de haber uno por cada estado, o sea, 32, pero en México, pues adivinen cuántos tenemos. 8. No, uno. ¿No? ¿Uno? Uno para toda la República Mexicana. Y está hasta la Coronilla. Me encantaría haberlos llevado al psiquiátrico de Orizaba para que vean las condiciones también, cómo los tienen, y en vez de que les den tratamiento, yo creo que ahí se agravan más. Entonces, prácticamente el sistema de justicia mexicano, en vez de ayudar a las personas que tienen un trastorno, hacen que las personas se suman un poco más en el mismo. Por ahí les voy a hablar un poquito más sobre lo que viene siendo el trastorno antisocial y por ahí que es más aunado a los niños sicarios, la parte del crimen organizado y cómo es que se detona aquí en México. ¿Ok? Román, muchas felicidades, excelente trabajo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Por ahí lo subes a la plataforma, ya les dejé el apartado y por ahí no me acuerdo si les había dejado tarea o no. Chequen la plataforma. No, yo creo que no, los voy a dejar descansar esta semana y para la semana siguiente, muchachos. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Muchas gracias. Sí, ¿Todo bien? todo bien, muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Gracias. Gracias. Bonito fin de semana, chicos. Bye.